Buenos días, mi nombre es Brian Bedón. Soy estudiante de nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo. A continuación les explicaré el proceso de meiosis. Primero, ¿en qué consiste la meiosis? La meiosis es un proceso en el que a partir de una célula diploide se originan 4 células hijas haploides. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una célula con un número de cromosomas se originan células hijas con la mitad de cromosomas de la célula original. A este principio se denomina reducción cromosómica, que es fundamental para la generación de gametos sexuales, que cuando se unen y forman un cigoto en la fecundación, garantizan que el nuevo individuo contenga el número original de cromosomas que le corresponden a la especie. En el caso de los seres humanos, son 23 pares de cromosomas. Bien, otro principio fundamental de la meiosis es la variabilidad genética, lo cual permite que los nuevos individuos compartan aspectos tanto del padre y de la madre, garantizando la capacidad de adaptarse ante los cambios que pueda sufrir el entorno en el que se desarrollan. Bien, la meiosis consta de 2 fases. La meiosis 1, que es una mitosis reduccional, y la meiosis 2, que consiste en una mitosis común y corriente. Dentro de la meiosis 1 tenemos a la profase 1. La profase 1 es la etapa más larga y es por eso que es necesario subdividirla en 5 subfases, que se describen a continuación. Leptoteno. En esta fase, los cromosomas comienzan a condensarse, mientras que las cromátidas hermanas se aproximan tanto entre sí que se vuelven prácticamente indivisibles. Después tenemos al cigoteno. En el cigoteno, cada uno de los cromosomas se une a su cromosoma homólogo, generando estructuras denominadas tétradas o cromosomas bivalentes, debido a la presencia de 4 cromátidas hermanas. Continuamos con el paquiteno. En este proceso se garantiza el principio de la variabilidad genética, ya que aquí se produce el intercambio de información genética entre los cromosomas homólogos. Después tenemos al diploteno. En este proceso, los cromosomas se separan un poco entre sí, sin embargo, siguen unidas mediante las quiasmas. Las quiasmas son las zonas en las que se produjo el intercambio genético o recombinación. Finalmente, tenemos a la diacinesis como proceso final de la profase 1. En la diacinesis, los cromosomas aumentan el grado de condensación, por lo que las cromátidas hermanas ya pueden ser divisibles. También se degradan las estructuras nucleares como la membrana y el nucleolo, pasando de esta forma a la siguiente etapa denominada metafase 1. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula gracias a la intervención del uso meiótico, quienes controlan la posición de las cromátidas de los cromosomas homólogos y los alinean en el centro, para pasar al siguiente proceso denominado anafase 1. En este proceso, los cromosomas homólogos se separan y se desplazan hacia sus polos correspondientes. De esta forma se garantiza otro principio fundamental, que es la reducción del material genético. A estos cromosomas homólogos divididos los denominamos diadas o cromosomas univalentes. Después tenemos a la telofase 1 como la etapa final de la meiosis 1, en el que ocurre la citocinesis y se divide completamente el citosol de la célula para dar origen a 2 células haploides, ya que su núcleo se vuelve a constituir junto con su membrana nuclear y el nucleolo. Después tenemos a la meiosis 2. La meiosis 2 consiste en una mitosis común y corriente, a partir de las 2 células hijas haploides, para generar una copia exacta de cada una de ellas. Comenzamos con la profase 2. Los cromosomas se condensan nuevamente, después de una interfase breve de la célula, pero esta vez el ADN no se replica. Pasamos así a la metafase 2, en el que las cromátidas se vuelven a alinear
en el ecuador de la célula, para posteriormente en la anafase 2 dirigirse a sus polos correspondientes. Después tenemos a la telofase 2, en el que cada uno de los cromosomas es rodeado gracias a la generación de las estructuras nucleares. Finalmente se da la conclusión del proceso de toda la meiosis, en la que a partir de una célula diploide original obtenemos la generación de 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.